Cami, muchas gracias por sumarte. Bueno, arrancamos hablando un poco del fenómeno este de Suavecita. ¿Qué pensás que es lo que tiene la obra que hace que funcione tan bien el boca en boca? Yo lo que siempre pienso, bueno, lo que vengo pensando últimamente es que son como muchos condimentos los que hicieron que la obra le esté pasando lo que le esté pasando. Uno es que tiene una historia que es muy particular. Digo, es una historia que por lo menos no la vi en ningún lado. Uno siempre, medio que las historias son siempre las mismas, diferentes personajes habitándolas y qué sé yo, pero esto es algo que yo nunca había visto. Y después rastreando, sé que hay muy pocas películas o cosas que hablen sobre este tema. Después, otro factor es que el tema que recorre también es la fe y la posibilidad de existencia de estos como santos paganos y de gente que puede tener dones para sanar o para hacer ciertas cosas, que siento que es algo que también recorre a la sociedad toda, como hay algo de la gente de clase social muy alta, incluso también cuando ya la medicina te dice que hasta acá llegó, recurren también a ciertos lugares así de fe. Entonces eso siento que también por eso le gusta a gente de un montón de lugares. Y después también hay un atractivo que por lo menos a mí me pasó sobre todo cuando empecé a estudiar actuación, en ver a una sola persona contándote una historia compleja y que esa sola persona te haga ver tantos personajes, pues yo hago como 7 personajes, entonces como esa especie de magia que puede producir el teatro, que sí o sí se da en vínculo con el espectador, porque si el espectador decide no creer y no entrar en ese juego, no entrará nunca, pero hay algo como una voluntad de creer y como un deseo de que me crean, que creo que también hace que sea especial eso, y después también otro factor más es que la obra tiene como una especie de factor sorpresa o de algo que se revela en la obra misma, que nosotros no lo contamos porque el público decidió recomendarla de esa manera. O sea, la gente que recomienda Suavecita dice, anda a verla, no te voy a decir de qué trata, pero anda. Y eso genera una curiosidad mayor, porque vos decís, che, pará, ¿cómo que no me vas a decir de qué trata, pero anda? Voy a ir a descubrirlo. Así que un poco creo que son todas esas cosas y seguro algo más. Y bueno, el trabajo que le metimos, sin dudas, fue mucho para llegar a estrenar esa obra, así que un poco todo ese combo. Bien, ¿y para vos qué es Suavecita? Y para mí es muy importante, es como primero profesionalmente, un antes y un después, porque a partir de Suavecita a mí se me abrió todo un mundo de reconocimiento, si se quiere, de premios, y que eso trae más trabajo, porque, bueno, ¿a quién le dieron el premio hace este año a tal? Entonces, a ver si nos copa para que haga tal cosa, no sé, como hay algo ahí que se activó muchísimo, y después de mucho crecimiento personal como actriz, porque bancarse una obra sola, estar en el escenario sola, te entrena un montón de cosas que con compañeros lo vas entrenando, pero poco más despacio quizás, como que es todo más compartido. Acá es como, bueno, tengo que salir sola y hacer que esta gente quiera ver esta historia, ¿viste? Entonces te entrena un montón. Y también, bueno, me dio la posibilidad de viajar un montón con la obra, entonces también eso, adecuarse a espacios nuevos muy rápidamente, porque llegás un rato antes al teatro y tenés que ver cómo haces para contar lo mismo que estabas contando en el lugar donde lo haces siempre. Así que nada, es como muy, muy importante para mí y me gusta mucho hacerla, me da mucho placer hacer la obra. Bien, ahí hablabas un poco del reconocimiento. ¿Vos cómo te llevas con esto? O sea, ganaste un montón de premios. ¿Qué significa eso para vos? Y la verdad que es muy lindo porque como que te da una especie de tranquilidad, no sé cómo explicarlo, como decir, bueno, todo esto por lo que yo trabajo y a lo que le pongo realmente toda mi vida, porque todo gira un poco en torno al trabajo, porque me apasiona muchísimo lo que hago, entonces no es que, uy, qué paja tengo que trabajar, sino que entusiasmo lo que me pasa, y decir, bueno, que alguien te dé una validación de que todo eso todo el esfuerzo que estás haciendo, todo lo que le estás metiendo, eh, gente que sabe de teatro, o que sabe de actuación, o que las personas que eligen en esos premios te validen, se siente bien y te da como la tranquilidad de, bueno, estoy siguiendo este camino que yo lo siento que es el correcto, pero por ahí te dicen, che, no servís para esto, no sé. Que no creo que pase así, pero no sé, como eso, me da como tranquilidad de seguir apostando a lo que quiero hacer, que es actuar, seguir actuando. Bien, ¿y cómo ves la posibilidad de llevar a Suavecita a otros formatos? Ya sea, no sé, una serie o, ¿por qué no, al cine también? Sí, mirá, justo ni bien estrenamos Suavecita,
muchas personas del mundo del cine fueron a verla y salían y me escribían, che, esto tiene que ser una película o tiene que ser una serie. Entonces empezamos a pensar un poco en la idea de hacerlo, incluso llegamos a reunirnos para empezar a escribir unos guiones y qué sé yo, con algunas productoras más grandes, otras más chicas, había como mucho interés, y después nos dimos cuenta que primero necesitábamos darle tiempo a Suavecita Teatro, como para que eso se desarrolle y tenga su prioridad, porque también a nosotros nos lleva mucho tiempo, no es solo ir a hacer función, sino organizar un montón de cosas, las giras, todo es como hay que dedicarle tiempo. Y entonces ahora volvemos a sentir que estamos en ese momento donde decimos, bueno, ya 3 años de obra, por ahí ahora ya es momento de volver a pensar y de contactarnos con esa gente a la que le dijimos, bueno, esperemos un poquito y ver ahí si se puede empezar a desarrollar algo. A mí me encantaría, sobre todo porque después es algo que queda. El teatro es algo tan efímero que es fabuloso, pero bueno, después queda en el recuerdo de la gente y nunca más se puede volver a ver. Así que me encantaría. Siento que tiene mucho potencial audiovisual. Bien, la protagonista tiene un don y hace milagros. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Qué pensás de los dones? ¿Crees que todos tenemos uno? Sí, yo creo que existen los dones que por ahí están como muy pensados como de una manera muy enorme, como el de Suavecita, que puede quizás sanar gente, como que eso sí sería algo muy evidente, pero me parece que tenemos unos dones más cotidianos que hay que se les puede poner el acento ahí. No sé, que tengas el don de hacer reír a alguien cuando está en un momento triste, o de amar sin necesitar nada a cambio. No sé, hay como un montón de cosas que yo las considero dones y por ahí eso no son tan exuberantes como sanar a alguien, pero también, y también creo que puede existir gente que tenga ese otro tipo de poder. Eh, no sé, como que no es que no soy muy creyente de nada, pero al mismo tiempo creo que todo puede suceder, como que vivimos en un universo tan misterioso y que no sabemos tantas cosas, que digo, ¿por qué no? Puede llegar a pasar. Y vos, si tuvieras que decir un don tuyo, ¿cuál serías? Un don mío Sí. podría ser el don de adaptarme fácilmente. Me adapto a muchas situaciones bastante fácil, como que voy entrando. Cosas que la gente dice, ¿cómo vas a hacer pasar en tal lado? Bueno, me adapté. Y ahí, entonces ese podría ser mi don. No sos complicada, se podría decir No, entonces. no soy complicada, cero, cero. Bien, cambiando un poco de tema, en el último tiempo has participado en grandes producciones de Netflix que, bueno, que tuvieron mucha llegada al público. Eh, la gente en la calle, ¿qué te dice? ¿Por cuál personaje te reconoce? Si por lo que hiciste en Envidiosa, por lo que hiciste en El Barro, por lo que hiciste en División Palermo. Pasa un poquito con todas algo, pero obviamente una vez que ni bien se estrena la serie que sea, esas 2 semanas siguientes sos esa persona que hiciste en ficción. Digo, lo último que se estrenó fue en El Barro, que yo hago de Solita, y la gente me grita Solita por la calle. Es así. Pero, por ejemplo, cuando estrenamos División Palermo, me reconocían por eso en la calle, o con Y, Envidiosa cuando se estrenó también. y cuando te gritan Eh, solita en la calle, por ejemplo, ¿te das vuelta? Obvio, yo ya me reidentifico con Solita, olvídate, sí, sí, me re divierte, aparte a la gente le gustó mucho en El Barro, entonces como que vienen y se acercan a decirme cosas muy lindas. No es que es solo, bueno, una cosa así como un saludo al pasar, sino que tienen ganas de manifestar que les gustó y para mí eso es re lindo, como que digo, siento, bueno, hicimos un buen trabajo. Y a mí me divierte, la verdad, a veces me da vergüenza como que cuando me reconocen y me vienen a decir algo, ahí es más cómodo. Pero cuando te reconocen y se quedan cuchicheando, como que, sí, como que te empezás a sentir observado, pero que no terminan de acercarse, y ahí te empieza a dar un poco de vergüenza. Pero bueno, ya te vas acostumbrando. Al principio era más raro y más especial, y ahora ya es un poco más cotidiano, entonces, no sé, te acostumbras, está bueno. Eh, bien, y en relación ahí en El Barro, bueno, que es una de las últimas Sí. que salió, tu personaje, bueno, en la primera temporada, si bien estabas dentro del grupo protagónico, era un poco más chico, en la segunda ganaste más protagonismo. ¿Qué se espera para la tercera? ¿Se puede hablar algo de eso? ¿Qué se sabe? Sabés que no sé nada.
Yo creo que a propósito no nos cuentan nada porque somos boca suelta a las actrices, no sé por qué. Yo no sé nada, igual sé que estaban escribiendo los guiones, o sea, no estaban completamente terminados, o sea que todavía ni siquiera ellos saben perfectamente cuál va a ser la línea de, o sí lo saben, pero no están desarrollados todavía. Pero no sé mucho, sé que van a ingresar personajes nuevos, como pasó en la 2. Sé que hay algunos que no van a estar más, pero la verdad que no sé qué será el destino de Solita, Pero realmente. hay fecha de rodaje, ¿se habla de algo de eso? Sí, yo arranco un poco más adelante porque estoy con otra cosa, pero se habla de pasando julio, a junio, julio más o menos, Ajá, esa fecha. Así bien, que el estreno será el año que viene, supongo yo. seguramente. Y de este proyecto, bueno, que tiene escenas bastante complejas y en un contexto no tan cotidiano, ¿qué fue lo más desafiante que tuviste que vivir? No, lo más desafiante te digo que fue el frío que hacía, porque el lugar es realmente parece una cárcel. Son unos galpones gigantes que construyeron la cárcel ahí adentro, no entra un rayo de sol, el sol que vemos es todo artificial, entonces era bastante terrible cuando estábamos en invierno con ropita de verano filmando. Ese fue como el mayor desafío, porque después las escenas más complejas de violencia y de escenas de sexo, parecen ser las más difíciles y al principio a uno les tiene un poco más de miedo, pero después son las escenas que más se trabajan. Entonces a la hora de rodarlas, llegas mucho más canchero que para hacer una escena por ahí que son 4 textos, pero que no la hiciste nunca, no la pasaste, acción la tenés que hacer y tenés que más o menos hacerla bien porque el tiempo es corto en esos proyectos, como que siempre en el audiovisual es muy caro el tiempo, entonces uno tiene que ir a hacer lo mejor que pueda su trabajo cada vez. Entonces eso, lo más complejo por ahí sí fue estar ahí con frío, que también suma algo, ¿viste? Como que de repente sentir eso en el cuerpo te hace conectar un poquito con esas cosas que pueden llegarse a vivir ahí adentro. Pero sí, sobre todo eso fue lo más difícil. Y en esas escenas que me decías, ¿cómo se hace para generar una confianza con, bueno, con el elenco, con el resto de tus compañeras? Yo creo que, bueno, cada uno eso lo va desarrollando como puede. En el caso particular de las escenas que yo tenía con la China, nos pasó que no nos conocíamos, nos empezamos a conocer, teníamos algunos amigos en común, como que buena onda había, pero por suerte nos tocó hacer esas escenas pasados, no sé, 2 meses de rodaje. Y en ese momento, compartiendo 12 horas por día, todos los días, estando en tiempos sin filmar, que son la mayoría del tiempo que estás en rodaje, vos estás sin filmar, tomando mate hasta que te dicen vení a trabajar, todo ese tiempo de conocerte con el otro te hace que entres en confianza y que ya a la hora de hacer la escena sea más fácil. Te puede pasar que llegue una persona un solo día y tenés que hacer la escena y bueno, ahí no pudiste desarrollar confianza, pero confías en todo el equipo que sabe cómo filmar la escena, que están ahí atentos a que vos estés tranquilo, ¿viste? Como es muy importante el rol del coach de intimidad, que lo hace una chica en este caso, que te deja muy tranquilo en escena, ¿viste? Que vos no vas a pifiar, a hacer nada de más que le moleste a tu compañero, ni tu compañero va a hacer nada de más que te moleste a vos. Así que eso es una confianza que hay de todo el equipo y bueno, la que vos puedas desarrollar particularmente con tu compañero. Bien, decías que a la China no la conocías, al resto del elenco habían trabajado antes. Con muchas no, con la mayoría te diría que no. Creo que solo ponerle con Inés Esteves, pero casi ni me tocó trabajar con ella. Y después se armó todo una amistad bastante rápida con todas las chicas. A muchas ya las conocía. No sé, con Lore Vega yo sí había hecho teatro con ella, entonces ya, digo, ese momento estábamos compartiendo camarín haciendo teatro, entonces estaba bueno tener a alguien muy cercano. Después hay otras chicas con las que también he hecho teatro, porque hay mucha gente de teatro, por suerte. Y después otras nos conocimos ahí, con Valen Cenere, con Caro Ramírez, con Erika de Sauturriestra, con Ana Garibaldi, como que todas ellas fueron chicas que conocí ahí y que estuvo buenísimo. Nos recontra comunicamos re bien. Y bueno, y ahora que no están filmando, fuera de la ficción, ¿trascendió alguna amistad? Sí, yo tengo muchas amigas, incluso nosotros tenemos un grupo que ya se sabe que existe, que se llama El Vaginal, y todo el tiempo, digo, ahora en este momento tengo mensajes de ese grupo.
activos, porque todo el tiempo nos estamos contando qué estamos haciendo, nos vamos a ver al teatro, nos apoyamos, nos acompañamos, decimos, che, me van a hacer una nota en tal lado, díganme, pásenme información sobre tal cosa, digo, como que todo el tiempo estamos ahí en contacto. Así que sí, es muy lindo. Y con varias de ellas nos vemos, y también con gente del equipo técnico, no sé, el peluquero es mi amigo, y así, como que se arma una familia muy, muy intensa en los momentos de rodaje. Bien, eh, ¿hay algo detrás de escena que el público no se imagina y hace que la historia funcione tan bien? Algo que digas es imposible, que la verdad que el que está mirando de este lado se pueda imaginar que esté acá. Que lo que nos reímos, porque es una serie tan turbia y tan como terrible que no se imaginan nosotros cómo nos divertimos, sobre todo con las escenas más violentas, porque estás jugando a la lucha de niños previo, que te ponen sangre, que no sé qué, y vos después ves la escena y es como estamos sufriendo y la estamos pasando re mal. Creo que ese contraste es muy divertido, como que eso, por ahí no se imaginan que la pasamos tan bien haciendo algo tan terrible. Bien, ahora seguís en el teatro con Suavecita. ¿Cómo más sigue tu año? Pues recién me decías que vos también estabas en otros proyectos. Sí, ahora mira, el viernes reestreno una obra que se llama Los Miedos, que está buenísima, que es una obra toda improvisada. Sigo con Suavecita, reestreno otra obra que se llama Madre Ficción, que está también ahí en el Metropolitan, donde hago Suavecita, que es con Valeria Lois, Diego Velázquez y Marco Ferrante, de Mariano Tenconi. Eh, Empecé una serie a filmar hace 2 días que se llama Sanamente, que va a ser para Flow y TNT, si yo mal no digo. Y después, Un tiro cada uno, es otra obra que hago, ahora hacemos el domingo este y el que viene en Timbre 4. Eh, y después empezar a filmar en el barro, cuando termine toda esta locura. Así que por suerte tuve un año bastante cargado de cosas y muy contenta. Y ensayando una nueva obra con el equipo de Suavecita. Así que vamos a ver qué sale. Bien, estás en un muy buen presente laboral entonces. Sí, por suerte sí, sí. La verdad que muy contenta de poder hacer todo. Bien, muchas gracias. Gracias a vos.